La cinta argentina, dirigida por Demian Rugna, Cuando el mal acecha, se ha convertido en la primera película latinoamericana en ganar el máximo galardón de Sitges, titulada por muchos como una de las grandes revelaciones de terror del año 2023. Atención, aviso y spoilers, voy a hacer un resumen completo de la película junto con una crítica reflexión personal, a la vez que se explican varios detalles. Si aún no has visto esta película, guarda este vídeo y vuelve más tarde. Bienvenidos a Animesics. En un pueblo remoto de Argentina, dos hermanos escuchan tiros en la noche cerca de su finca en el campo. A la mañana siguiente, armados y con su perro, deciden ir a investigar la zona, donde encuentran a un cuerpo cercionado por la mitad junto a un maletín con extraños aparatos. Siguiendo la pista de un documento del cuerpo muerto, llegan a otra casa de la zona, donde reside una mujer con sus dos hijos. Confirmando que efectivamente esperaban la visita de un profesional, Pedro y su hermano Jimmy entran en la casa para descubrir a una persona en un estado nefasto, tratándose de Uriel, el hijo mayor de la dueña de la casa, quien acto seguido nos cuenta que su hijo ha sido poseído por un demonio y debe ser tratado por un profesional. Lo llaman embichado y parece ser algo muy arraigado del folclore de la Argentina profunda. Pedro y Jimmy parecen entender inmediatamente lo que ocurre y saben que no pueden utilizar pólvora para dar muerte al infectado. Alarmados, acuden a la policía para dar parte, pero estos se lavan las manos y dicen que llamarán para avisar a la diligencia encargada y punto. Ante el rechazo de la autoridad del pueblo, Pedro y Jimmy se dirigen a la casa de Ruiz, el terrateniente capataz, quien entendemos que es su jefe. Le permite a los demás trabajar su tierra y ganado para ganarse la vida. Ruiz, alarmado y muy nervioso, sospecha que es un complot del mismo gobierno quienes colocaron el embichado en sus tierras con razón de provocar un conflicto y acabar expropiándole. Decide ir a verlo con sus propios ojos y está a punto de matarlo con una escopeta cuando la doña lo convence de que eso sería peor. Uriel, con una voz moribunda, le insta a matarlo para poder poseerlo tanto a él como a su mujer embarazada y apoderarse de su futuro bebé. Esto hace dudar a Ruiz, quien se refugia en su coche hasta el amanecer cuando llega Pedro y Jimmy alertados por la mujer de Ruiz. En momentos de alta tensión, deciden cargar a Uriel en la furgoneta para llevárselo bien lejos de sus tierras y abandonarlo para que sea problema de otro. En su trayecto de más de 300 kilómetros, en un despiste casi atropellan a un niño y unos 20 minutos más tarde, cuando llegan a un lugar perdido alejado donde tirar a Uriel, se dan cuenta que este ya no está. Deducen que seguramente se cayó cuando el coche dio un volantazo para evitar atropellar al niño de antes. Con la suerte echada, deciden que ya no es su problema y vuelven a sus casas. Pedro y Jimmy, perturbados por lo sucedido, están en absoluto silencio en su finca. A la mañana siguiente, la mujer de Ruiz grita alarmada y avisa a su marido por una cabra que se está comportando de un modo extraño. Ruiz, con la mente a punto de colapsar, apunta su escopeta al animal, quien se acerca lentamente retándolo a que dispare, cosa que finalmente Ruiz hace. Casi inmediatamente después, la mujer de Ruiz, quien había ido a por un hacha para evitar usar pólvora, se acerca a su marido por detrás y lo mata con un hachazo, solo para acto seguido quitarse la vida con la propia hacha. A la casa de Pedro y Jimmy llega asustado el hijo menor de la finca de Uriel, alertando a los hermanos que su madre ha desaparecido. Ruiz está muerto y les pide quedarse, que siente frío y hambre. Los hermanos desconfían, pero Pedro le dice que puede dormir a pasar la noche en el establo de los animales, con la condición de que se tiene que ir al amanecer. También le confiscan la pistola que llevaba, donde Jimmy saca 5 balas que deja en la mesa. Al amanecer, los hermanos deciden abandonar las tierras para irse bien lejos, no llevarse absolutamente nada para evitar seguir propagando el mal. Sabiendo que van en contrarreloj, deciden pasar por el propio pueblo para que Pedro se pueda llevar a sus hijos mientras Jimmy va por su madre. Pedro llega a la casa de un barrio acomodado donde lo recibe el marido de su ex esposa. Comienzan a discutir fuerte a la par que Pedro se desnuda pidiendo ropa limpia y se pone a quemar lo que llevaba antes. Intenta explicar a Sabrina, su exmujer, que hay un embichado y deben irse todos antes de que sea demasiado tarde. Sabrina no le cree y Leo, su actual marido, empieza a llamar a la policía,
Todos discuten, cuando de repente el perro ataca fuertemente a la niña y sale corriendo de la casa con ella. Leo, en shock, sale corriendo tras el perro. Pedro lo sigue e intenta alertarle de que no lo mate con un arma de fuego, pero es demasiado tarde. Sin perder más tiempo, Pedro, corriendo a la casa donde encuentra a Sabrina con la niña, quien ha regresado sana y salva. Algo imposible. Corre adentro para despertar a su segundo hijo, quien descubrimos que tiene una condición de autista muy severa. Buscan las llaves del coche y cuando están saliendo ven como Leo en su furgoneta se estrella a toda velocidad embistiendo a Sabrina, quien aún estaba fuera con su hija ya poseída en brazos. Pasan a recoger a Jimmy con la abuela y se van lejos del pueblo sin más. Sin plata ni saber dónde ir, Jimmy recuerda de una amiga suya quien vive en una casa alejada de todo y quien les podría ayudar. Mirta es una mujer misteriosa quien inmediatamente se nos cuenta que tiene experiencia contra los embichados. De noche llega Sabrina en busca de sus hijos, quien coge en brazos al niño pequeño y se tira de un segundo piso para luego desaparecer. Aquí los supervivientes montan un plan liderado por Mirta. Jimmy irá a por Sabrina para intentar recuperar el niño pequeño. Pedro y Mirta irán a buscar a Uriel, a quien abandonaron para poder matarlo debidamente, con los conocimientos de Mirta para poder frenar toda esta locura, mientras que la abuela se quedaría en la casa de Mirta para cuidar a Jair, el hijo autista. Todo esto sin usar electricidad ni armas de fuego, porque forma parte de las 7 reglas para contrarrestar el mal. Cuando todos se van, Jair entra como si nada en la casa diciendo que tiene frío y hambre para que su abuela le prepare algo. Jimmy, en el auto, encuentra a Sabrina, quien está caminando de regreso al pueblo con el niño en brazos, pero al acercarse descubre que literalmente se lo está comiendo mientras camina. Totalmente devastado por la imagen, Jimmy acelera y atropella a Sabrina hasta estrellarse contra un árbol. Pedro y Mirta llegan a otro pueblo cerca de donde abandonaron a Uriel. Mirta siente su presencia y apunta a la escuela. Al investigarla, ven a niños sentados en el aula de forma muy extraña, claramente manipulados por el demonio. Les preguntan dónde está Uriel y los intentan confundir, alejándolos de la escuela. Así Mirta deduce que lo tienen ahí mismo. Van a por los aparatos especiales para darle muerte a Uriel, donde en un último acto de manipulación una niña le dice a Pedro que vaya a por un hacha en la habitación de al lado. Mirta le grita que no lo haga, que no la deje sola, pero es demasiado tarde. Los niños encierran a Pedro en la habitación, no hay ningún hacha, y este ve cómo los niños tumban a Mirta y la finalizan con un martillo arrastrándola fuera de la sala. Pedro se libera, entienden que han fracasado y ve como la cabeza de Uriel se asoma bajo los tablones riéndose. Pedro, en un acto de pura rabia, agarra parte del equipo de lo que llevaba Mirta y le revienta la cabeza. Acto que los niños presencian y sonríen, con Pedro dándose cuenta que el nacimiento del demonio se llevó a cabo. Reencarnado en un niño lleno de sangre, se acerca a Pedro y lo marca con su mano en la frente para acto seguido irse con los niños al mundo exterior. Pedro entiende que ha ayudado al propio demonio a nacer y ser liberado en la tierra. Devastado, vuelve a la casa de Mirta para reencontrarse con Jimmy y su hijo autista con la abuela desaparecida. Los tres regresan a su finca del campo inicial, donde Jimmy acude a los establos para interrogar al hijo menor, que aún estaba allí. Este le confiesa que fue él quien mató al enviado profesional del comienzo porque una voz en su cabeza se lo dijo, y que también luego se comió a su madre, revelando que es el mismo destino que ha sufrido la madre de Jimmy y Pedro. En la siguiente escena final vemos a Jair, el niño autista, empezar a escupir sangre y pelo. Pedro mete la mano en su boca para sacar el embudo y descubre el collar crucifijo de su abuela. Ahí se da cuenta lo que pasó y ya total y absolutamente devastado sale fuera cayendo de rodillas, gritando de puro dolor e impotencia, con Jimmy corriendo de regreso de los establos, también abatido por todo. Fin. Como película, a mí personalmente me ha gustado bastante. Sorprende la fotografía y el ritmo, diría que son muy adecuados. Lo peor y más criticable diría que son algunas decisiones en el guión, junto con un final demasiado abierto y precipitado, pero sobre todo algunos momentos de sobreactuación más propios de una telenovela.
Ahora bien, juegan a favor de ponerte nervioso como espectador y aumentar el suspense, que es una parte de lo que hace una buena película de terror al fin y al cabo. El plan final con Mirtha de dividirse no tiene ningún sentido a mi punto de vista, dejando a la abuela sola con el niño autista, quien claramente estaba siendo poseído tal y como dijo Mirtha, era prácticamente condenarla a la muerte. Tampoco había sentido dejar a Jimmy ir a por Sabrina, aunque eso nos dio una de las escenas más escalofriantes de la película, con Sabrina caminando mientras se estaba comiendo de forma explícita el cerebro de su niño ya muerto. No se explica para nada cuál es el mecanismo o proceso exacto de acabar correctamente con un embichado. Vemos toda una maleta con unos artefactos esotéricos, pero falta una explicación de cuál es exactamente el procedimiento. Quiero decir, invéntate lo que quieras aquí, pero dame algo. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo funciona? En un momento donde Mirtha señala que las luces del pueblo no se reflejan en el cielo de noche, dando a entender que el gobierno ha activado un protocolo para contener la infección del mal, nos da a entender que todo esto de las posesiones demoníacos no está algo súper oculto, sino muy presente en el país. Parece que hay un lore existente mucho más amplio del cual nos deja ver la película, y eso me gusta, pero uno se queda con ganas de saber más. Esto normalmente hecho de manera correcta suele ser un punto a favor por la fórmula del menos es más. Las películas de terror no suelen explicar casi nunca mucho de su lore, dejando precisamente al espectador rascándose la cabeza, rellenando los huecos vacíos del mismo, que es justamente lo que estoy haciendo con este vídeo en parte. Me gustó ver cómo Mirtha parecía dominar la situación, respaldándose en que ella tiene una amplia experiencia con los embichados y da indicaciones lógicas y precisas a Pedro, como por ejemplo, no tiene miedo a los niños poseídos. Le recuerda a Pedro de no gritar ni correr para no perturbar demasiado el mal y así poder hacer lo que han venido a hacer, sin miedo, y literalmente echándole valor a la situación. El mal parecía totalmente impotente contra los vivos. Este detalle me gustó, lo que no me gustó es que Pedro efectivamente abandonase a Mirtha y los niños la matasen así sin más. Eso me pareció algo precipitado y estúpido en el guión al fin y al cabo. Aparte, no explica cómo Pedro y Jimmy se han mantenido tanto tiempo sin ser infectados por el mal, cuando han estado en contacto tanto tiempo. Una teoría mía es que el demonio sabía que Pedro eventualmente le ayudaría a nacer, entonces todo fue acorde a su plan, y dejó irse a los hermanos porque sabía que le iban a traer a Mirtha después, quien nos afirmó que huyó fuera de la ciudad para resguardarse del mal para que no la encontrase. Aparte, yo sospecho que Jimmy, cuando mató a Sabrina embistiéndola con el coche, se infectó ahí mismo. Mi sospecha es porque tenía sangre del accidente, pero cuando Pedro regresa, Jimmy está impoluto. Un punto que no me cuadra es la posible duda de Jimmy si es que su hermano Pedro se lo está imaginando todo. Un recurso de dualidad que se suele utilizar en películas de misterio antes de revelarnos la verdad para mantener el suspense, pero que aquí no se ejecuta de forma creíble, ya que con todo lo que ya hemos visto a estas alturas de la película es imposible hacer dudar al espectador, que todo es una especie de exageración e invento de Pedro por simplemente sentirse hundido al haber perdido a su esposa, hijos, etc. Se nos menciona vagamente que la mujer lo acusó frente a la justicia para que le quitasen la custodia de sus hijos, pero más allá de eso no hay más detalles que nos puedan alimentar esa dualidad, por lo tanto veo totalmente innecesario que se use aquí. El background de Mirtha sí me gusta más, donde confiesa que ella junto a su compañero hicieron mucha plata con una iglesia falsa y se da a entender que ellos causaron la aparición de los embichados de un modo como si facilitaron un enlace desde el infierno con la tierra para que los demonios empezaran a poseer a más personas. Pero como digo, falta mucho más contexto y lore que se explique todo esto mucho mejor, algo que por cierto una secuela podría solucionar, expandiendo y dando respuestas a esta cinta de terror. Otro detalle perturbador que me gusta es el golpe de efecto del niño autista, quien aparece caminando como si nada, ante la cara en blanco de la abuela, quien entiende que está poseído. Pero sobre todo ese movimiento de ojos del final, revelando que el demonio estuvo fingiendo siendo autista con Pedro. Otro punto de mi interés es sin duda el hijo menor de la doña, quien confiesa todo a Jimmy. Tiene un comportamiento sumamente extraño, no hay duda que está poseído, pero parece estar consciente al mismo tiempo.
dio el arma voluntariamente a los hermanos cuando los fue a visitar. Incluso les dio el consejo de no usar luces con electricidad porque atraen el mal, cosa totalmente cierta. Lo que no entiendo es por qué estaba armado con la pistola al final. En una rápida escena podemos ver que en la mesa donde Jimmy desarmó la pistola dejando 5 balas, al regresar había solo 4, y el niño tenía la pistola consigo en el establo, con una sola bala cargada. ¿Por qué lo hizo y por qué no las cargó todas? Una respuesta rápida podría ser que intentaría provocar a los hermanos para que usaran el arma contra él y así seguir expandiendo la cadena del mal. O bueno, la respuesta más obvia cuando uno carga solo una bala en el cargador es para desvivirse, lo que indica que el niño, a pesar de estar poseído, sigue conservando su conciencia y es el único quien confiesa escuchar voces. La gran pregunta que queda abierta es cuál fue el origen que infectó a Uriel y las voces en la cabeza de su hermano. Preguntas que quedan sin ninguna pista ni respuesta. De hecho, que los dos hermanos sobrevivan a todo esto, más una escena de Jimmy curioseando con parte de un artefacto místico que utilizan estos profesionales encargados que luchan contra el mal. Uno puede sospechar que de haber una segunda parte, los hermanos se convertirían en estos profesionales, quienes dedicarían su vida en perseguir y exterminar los embichados por el mundo. Es decir, esta película quizás sin querer puede dar inicio a toda una saga de terror, el potencial está claramente allí. Y creo que es precisamente donde la película más luce, en una cartelera de cine donde el género del terror sufre con infinitas secuelas y remakes de dudosa calidad. Son muy pocas las películas que realmente sorprenden para bien. El final de la película, cuando el mal acecha, es totalmente abierto y hay cero pistas que nos indiquen cuál será el destino de los hermanos o si alguno de los dos también está poseído. La gran aceptación y crítica dejan abierta la posibilidad de que su director, Demian Rugna, se anime a volver a realizar una secuela en el futuro, algo que ya lo veremos con el tiempo. Y hasta aquí mi resumen y crítica de esta película de terror. Si te ha gustado, déjame un like y considera suscribirte para apoyar mi canal. Pero sobre todo déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te ha parecido esta película? Te ha hablado Dimi Jin y para todo lo demás nos vemos en la próxima.